Bienvenidos a este viernes de mesa de análisis, en donde estaremos abordando un tema que se convirtió en un tema prácticamente internacional, en donde México está en el centro de la mira internacional, el caso Monex, un proceso electoral que para muchos se pensaba iba a concluir el primero de julio, se iba a dar a conocer los resultados preliminares y se esperaba que todos los candidatos de ese entonces aceptarían los resultados. Sin embargo, el candidato por las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de tener más de 6 millones de votos de diferencia del primer lugar, que sería en este caso el virtual ganador Enrique Peña Nieto, ha dado a conocer ahora el caso de Monex Gate, irregularidades en donde se le acusa al abanderado priista de tener recursos de lavado de dinero. ¿Por qué lavado de dinero? Porque se desconoce de dónde provienen estos recursos, el caso de las tarjetas de Soriana, en donde el día de ayer el propio presidente del Partido Revolucionario Institucional prácticamente dio y accedió a que sí existe alguna relación entre el PRI y el caso Monex. Ya ha dado a conocer el tema, que ponemos el tema sobre la mesa, lo abrimos a la discusión. Bueno, pues el tema es básicamente el financiamiento de las estructuras de los partidos, fundamentalmente el día de la elección. Es decir, todos sabemos que las estructuras de los partidos utilizan dinero para movilizar personas, para pagarle a los representantes de casilla que muchas veces llevan por ahí pues una compensación por el día que pierden en estar ahí representando al partido, ¿no? Y la manera en la que distribuyen estos recursos a través de los circuitos financieros, en este caso de Monex, pues fue acusada en parte primero por el candidato de las izquierdas, inclusive también en un principio por Roberto Gil Suárez, que se suman, el día de ayer dan una rueda de prensa y van ambos a la Procuraduría. Y aquí el tema es en el fondo si se puede o no se puede comprar el voto de una persona y cuántos votos pudieron haber sido comprados en la pasada elección y en qué medida esto podría fincarse para establecer una causal de nulidad, que es básicamente lo que está buscando el candidato de la izquierda. Dada la diferencia tan grande que hay de votos, se antoja difícil. Pero no es un caso de que, o sea, vamos, hoy escuchaba un analista que decía esto que tú comentas. En esta ocasión, a diferencia del 2006, la brecha entre el primero y segundo lugar es mucho mayor. Sin embargo, aquí estamos hablando de lavado de dinero. Una cosa no exime a la otra. El asunto aquí, la legalidad. El problema es el asunto de la legalidad. Es decir, con una elección en la que se ve involucrada una institución financiera que no puede justificar de dónde se introducen los recursos que al final de cuentas van a parar a un evento de carácter público, político y electoral, pues obviamente se empaña todo lo que podríamos, digamos, haber concebido bajo la lógica de la legalidad. Obviamente los principios que debieran de prevalecer, como es el de certeza, el principio de equidad, o sea, se van literalmente por los suelos. Claro. Y lo que vemos también es que hay todo un entramado, una red que se fue construyendo no de un poco tiempo, sino una verdadera estructura precisamente diseñada para esta operación, ¿no? Que al final del día le da ventajas o no al candidato. Y aquí hay un punto que tiene que ver con el tema de la nulidad de la elección, que es lo que se está discutiendo finalmente. En todas las democracias del mundo siempre hay irregularidades mayores o menores, porque así es un fenómeno muy complejo una elección. Aquí el tema es si una irregularidad es lo suficientemente grande como para buscar la nulidad del proceso. Ahora vamos al punto. Lo que el Tribunal Electoral dice es la gravedad de la falta o de la violación tiene que verse en razón de la diferencia que hay entre el primero y el segundo lugar. Mientras más pequeña es la diferencia, se entiende que la falta pudo haber sido determinante y pudo haber alterado el resultado de la elección. Entonces estaremos viendo un tema... Si la diferencia es muy amplia, se entiende que una elección es multifactorial, entonces, que hubo muchos elementos. Que exista lavado de dinero si hay una... el punto es si ese lavado, no sabemos lo del lavado de dinero, el punto es si esa falta pudo ser determinante, pudo cambiar el resultado objetivo de la votación. Curiosamente ese es un argumento en contrasentido, es decir, un argumento legal. Tú a la persona a la que se ve favorecida con este tipo de recursos, independientemente de las fuentes, a la persona que obtiene este beneficio y que obviamente lo ejerce en función de beneficiarse con votos, a esa persona le estás garantizando bajo ese argumento el hecho de que lo haga y además de que la diferencia
se la estás atribuyendo como una lógica en la que la otra persona, el otro contrincante, jamás va a poder alcanzar. Es decir, tú le estás exigiendo bajo ese argumento al que queda en desventaja que tuviera la posibilidad, a pesar de no tener la misma paridad de recursos, que tuviera una cantidad semejante de votos. Y eso en cualquier democracia vamos matizando es un contrasentido. el elemento. Es que no hay punto de matiz. Hay que matizarlo. Perdóname, sí, claro pero que no hay punto de matiz. Aquí el asunto es que son recursos. ¿Me das un segundo? No, pero tómalo en cuenta, Alan, por favor. Sí, lo estoy tomando en cuenta, pero el punto aquí es, lo que los electores toman en cuenta para emitir su voto son una serie de factores. Tú no puedes establecer que todos los electores que votaron por un candidato por otro no lo sé, me parece que hay que investigarlo, pero también hay que matizarlo, porque un elector pudo haber sido comprado quizás, no lo sabemos. Yo no lo que sé es que la voluntad de un elector es el resultado de un montón de variables. El tema que están exigiendo estos partidos no es ahora la compra de voto, sino el lavado de dinero. ¿De dónde provienen estos recursos? 90 millones de pesos. El lavado de dinero, hasta donde hemos visto en este momento, es una presunción. Es una línea de investigación. Es una presunción que ya ahora sí se hizo una denuncia formal ante la PGR. Pero la denuncia no implica que sea verdad. Y en estas cuestiones políticas hay muchos incentivos para que las fuerzas perdedoras, en este caso, finquen este tipo de ideas para socavar para socavar la legitimidad del ganador. Es decir, no podemos ser ingenuos ni en un sentido ni en otro. Claro. Puede ser en un hecho que haya habido una compra de votos, inclusive dinero de dudosa procedencia, puede ser, no lo sabemos, hay que esperar a que las instituciones lo digan, pero también puede ser que sea una maquinación política con mira simplemente a socavar la legitimidad del enemigo político. O sea, ¿por qué hacerlo a través de empresas que no puedan en este momento decir de dónde proviene el dinero? Eso tiene que ver con nuestros procedimientos jurídicos. El mismo día, con características. Exacto, o sea, aquí lo que se ve finalmente es que existe una estructura que, independientemente de que esa estructura como tal tenga un origen lícito, independientemente de las características particulares de las empresas, hay un elemento que agrava las cosas. El tribunal dio como válida la publicidad a través de las tarjetas, lo que se generó, la participación, digamos, de estas tarjetas, y obviamente al darle validez, quiere decir que sí se toman como parte de la propaganda. Pero luego, siempre entonces, cuando puedas transparentar esos gastos. Al final de cuentas, el dinero que se vea involucrado en estas tarjetas impactará necesariamente en los gastos de campaña. Luego entonces tenemos el problema que no tendremos los resultados de la transparencia de los recursos sino hasta enero del 2000. A ver, tenemos varios problemas ahí con los procedimientos jurídicos. Uno, que nuestro procedimiento electoral, la calificación de la elección, que es lo que hace probablemente el tribunal, puede ser muy corto el tiempo con respecto a una investigación tan grande que se tendría que llevar para investigar un fenómeno como este. Que sobre base de esto se están fijando muchas presunciones en la agenda política por parte de la opinión pública, pero que ninguna de ellas tiene sustento. Puede ser que sea simplemente una idea plantada en la opinión pública con fines político-electorales. A mí me parece que es una alternativa. Puede ser que evidentemente hay una falta, pero me parece que lo que no podemos ser es tan irresponsables de estar emitiendo juicios con calificaciones desde este momento sin tener una resolución objetiva de un tribunal que nos diga qué fue lo que pasó ahí. Como irresponsable fue utilizar recursos que no se han comprobado para una campaña No sabemos política. Exactamente qué pasó. Yo creo que hay que esperar a que nos digan. Y bueno, esto que comentabas, yo quisiera que con esto cerráramos. Al principio, no debe de justificarse el hecho de que en todos los procesos electorales existan irregularidades y no puede utilizarse como una justificación el hecho de que todos los partidos utilizan recursos para movilización y para el día de la elección. La cosa es existe una denuncia penal de recursos de dudosa procedencia en donde involucran a Monex, involucran a Soriana, involucran a 2 empresas de las cuales es un mismo propietario, las cuales fueron fundadas en un mismo día bajo un mismo notario. Y pensando en el mediano y el largo plazo, más allá de la coyuntura, hay que agilizar los procedimientos jurídicos para poder tener respuestas objetivas y claras antes de que se califique la elección o durante el propio proceso electoral, y no simplemente estar esperando a que a posteriori y mientras tanto pues tenemos este fenómeno de desinformación, de y que genera confusión entre la ciudadanía e inconformidad. ¿no? Ojalá que el tribunal sea capaz, más allá de los asuntos políticos, de definir sobre los hechos. Pues y aclarar lo que pasó el día de la elección. Digo, porque al final del día tenemos que tener un presidente. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias, Alan, Manuel, Claudia, su servidora. Le agradecemos a usted, amigo del teleauditorio, por acompañarnos en esta hora de información. Que descanse.
Buenas noches. Porque ellas lo dicen mejor. A continuación,